Bien, en este nuevo capítulo hablaremos cómo se ha ido elaborando el siguiente artículo científico que voy a exponer mediante los pasos que ya hemos visto anteriormente. Quien les habla, Yumira Mahomi Zúñiga Zavala, con el ejemplo del siguiente artículo que lleva como título Cardiomiopatía de Takotsubo y síndrome de Cute largo congénito, teniendo como autores a Lilian Squadroni, a Mateo Francisco, Mariela Rivensi y otros. Como resumen de este artículo tenemos que la miocardiopatía de Takotsubo o el QT largo cutáneo van a venir a ser lo que son enfermedades pues miocardíacas, ¿no? Del corazón, presente en una asociación que van a irse viendo por la prolongación de arritmias, de los diferentes síntomas que se van a ir encontrando, tanto ventriculares y síncope. Van a ver la predominación del dolor, cómo ha ido evolucionando este síndrome o esta enfermedad. Van a verse cómo se han ido presentando a través de estudios en electrocardiogramas, persistiendo en lo que son reportes de los diferentes casos que se han ido viendo a lo largo de los estudios que se han dado en lo que es el síndrome de Takotsubo o QT largo cutáneo. Como palabras claves tenemos síndrome de QT largo congénito y miocardiopatía de Takotsubo. Bien, como introducción al artículo, tenemos que el síndrome de QT largo congénito se va a describir como, o de diferentes tipos, ¿no? Se va a manifestar como de maneras muy distintas, con la repolarización del miocardio, con tal vez un aumento en el riesgo de muerte súbita cardíaca. Puede serse por diferentes factores, ya sean por las arritmias ventriculares o por tipo de torsión de lo que son las estructuras del corazón, ¿no? Como se ha ido viendo. La miocardiopatía de Takotsubo va a ser una enfermedad aguda, va a ser reversible, que ocurre pues por los estudios dados más frecuentemente en lo que son mujeres posmenopáusicas, sin lesiones coronarias, claro está. Se va a caracterizar por una difusión regular ventricular que podría ser inducida por la toxicidad miocardíaca. Puede ser inducida o como también se han ido presentando casos de estrés emocional o físico. Tanto el QT como el síndrome de Takotsubo se caracterizan por anomalías que van a ir presentándose en los diferentes casos que van a ir viendo a través de estudios como lo que es en el electrocardiograma. También patologías de reportes en los casos que se han ido investigando, ¿no? En un caso de asociaciones, de posibles estudios médicos, en lo que se van realizando a lo largo de los años. Bien, como siguiente paso tenemos a lo que es la metodología, o en este caso de este artículo viene a ser el caso clínico, que se va a ir presentando el proceso que se ha ido dando, los métodos que se han ido utilizando, tanto puede ser los materiales o elementos que se han ido viendo. En este caso clínico, como elemento principal, tienen a un paciente de 55 años con antecedentes ya de hipertensión arterial e hipotiroidismo, portadora de lo que es lo que venimos hablando, el CQT, ¿no? El síndrome de QT largo congénito. Se le diagnostica por criterios, por diferentes estudios, ya que se presentó un dolor precordial opresivo, ¿no? Irradiando dolor en lo que es el hombro izquierdo, con una intensidad que, poniéndolo de una escala del 1 al 10, la paciente presentó el dolor 9. En el contexto de esta situación, se han presentado diferentes factores como lo que es el estrés familiar, persistiendo durante 4 horas hasta la consulta que se han ido realizando, que han ido realizándole a la paciente. Se han ido utilizando como lo que es instrumentos como el electrocardiograma, que mostraron los siguientes resultados, los siguientes estudios, ¿no? Que es una función de lo que es moderadamente deprimida, una fracción de eyección del 39% de lo que es la hipokinesia no cicatrizal del apex, como está ahí, en lo que es la región apical, compatible
con la cardiopatía de lo que es Takotsubo. Ahí se ha visto una asimilación a través de figuras y tablas que se han ido presentando en el siguiente artículo. Se le realizaron lo que es el cinecoronariografía, que comprobó que las arterias coronarias tenían obstrucciones, ¿no? Que mostraron más bien, sin obstrucciones significativas, los ventrículos evidenciaron deteriorados su función ventricular, y lo que se predominó fue en la ventricular izquierda, en su función ventricular izquierda. Se evidenciaron más esto, ¿no? Un deterioro más en lo que es la parte izquierda. Eso se han ido presentando en lo que es la metodología, como se ha ido viendo los métodos que se han ido utilizando y los elementos que se han ido utilizando para dar como resultado, como un posible diagnóstico al paciente. Los tratamientos que se han ido indiciando tal vez le han ido recetando, y como se han ido viendo los estudios, se indicó que a la paciente le han dado lo que es el propanol de 80 miligramos aplicándose cada 8 horas. Y han visto la evolución que ha tenido el paciente, ¿no?, a través de esto, tal vez en episodios de arritmia. Han estado observando, realizándose diferentes electrocardiogramas para ver si el porcentaje disminuía o aumentaba, que pues gracias al ímpetu que dieron estos profesionales se fue normalizando la función ventricular, ¿no?, y bajando a lo que es en los 30 días ya no se mostró sin trastornos de mortalidad, tal vez. No obstante, lo que es el electrocardiograma persistió lo que es el QT prolongado. Más ya se ha visto una disminución por el propanol aplicado, ¿no? Más se ha visto una disminución, pero siempre se ha visto la persistencia del QT. Pero no se contaron con nuevos episodios de lo que es la arritmia ventricular, ni lo que es la recurrencia del síncope. Esto es con respecto a la metodología, dando pues estos resultados, ¿no? La persistencia del QT y la disminución de lo que es lo que es la arritmia ventricular. Ya no se presentaron estos episodios. Como discusión en el artículo, se ve que presenta un paciente ya con antecedentes en ausencia de lo que es el síndrome de QT largo congénito, adquiriendo ciertas alteraciones en los niveles de potasio y magnesio, según informados en lo que son las figuras, debido a los fármacos que se han ido aplicando para que se pueda prolongar la intervención del QT. Si bien la asociación entre estas patologías aún no está debidamente aclarada, es lógico pensar que si tenemos en cuenta lo que es los mecanismos que comparten ambas entidades, se puede llegar tal vez se piensa que es una etiología dependiente de la liberación, ¿no?, de una liberación, produciendo la respuesta paradójica con lo que es un alargamiento tal vez del intervalo, que se van a ir dando intervalos en lo que es la QT, que se representa en lo que es el síndrome pues, de QT largo congénito. Algunos dicen también, algunos autores determinan que la hipótesis en esto va a ser lo que es el estrés, lo que genera el miedo a la muerte de un paciente con este síndrome, porque tal vez presentan estos síntomas y cómo poder disipar tal estrés que conlleva a este síndrome. Esta es la discusión que se presenta en este artículo con el caso ya visto. Lo que es la prevalencia, aunque ya se vio la difusión de lo que fue el ventrículo izquierdo, puede estar asociada con lo que es la QT. En el caso se ha percibido o ha persistido lo que es la normalización de la función sistólica. Si bien el paciente pudo presentar un trastorno congénito, como que se ha visto con antecedentes de riesgo arrítmico durante la etapa aguda, pues ya no se da lo que es la recurrencia del síncope.
a esta discusión han podido llegar, que por muchos antecedentes ya no hay la recurrencia del síncope. Como conclusión, a la brevedad posible de este artículo, se pudo obtener información de la representación de estas dos patologías que se han ido viendo, lo que es el síndrome de Takotsubo y el síndrome de QT largo congénito. Lo que son estas patologías en forma conjunta, no obstante, se van a ir recurriendo de estudios, ¿no?, que puedan demostrar una asociación de la cual está establecida estas dos patologías. Y hasta el momento, en algunas variantes, pues solo han coincidido en series de casos reportados. Pocos casos, pero ahí han coincidido. En casos, pues muy escasos, muy pocos, pero todavía hay la coincidencia que podemos ver en lo que es la cardiomiopatía de Takotsubo y el síndrome de QT largo congénito. Esto sería todo con respecto al artículo. Muchas gracias.